gracias al Señor. Vamos a buscar el libro de Mateo. Y nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros no podemos hacer como quizás hacíamos en otras cosas, que escogemos textos rebuscados y son nuestros favoritos. Y cuando vemos quizás textos en la Biblia, ese no me gusta, déjame pasarle por encima, ese no lo voy a leer porque es que eso está como un poquito aburrido. Ese es el caso de las genealogías en la Biblia. Cuando nosotros vemos Primera de Crónicas, que hay muchos nombres, y vemos el caso de Mateo, comenzando el libro de Mateo, vemos una genealogía de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Es un tema profundo, un tema de mucho detalle, un tema de muchos nombres. Pero si tú en algún momento de la predicación, ¿verdad?, te sientes un poco perdido por alguno de los nombres o algo, pues sencillamente puedes ir a Facebook y ver la predicación nuevamente. O al final del culto, cualquier pregunta o cualquier duda que usted tenga, en confianza puede venir donde mí. Pues vamos a dejarle a nuestra hermana Mercedita, que va a dar lectura a Mateo capítulo 1, del verso 1 al verso 17. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor. Amén. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nazón y a Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Osías. Osías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia. 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Oramos. Señor y Padre nuestro, nuevamente te damos gracias, Señor, porque estamos en tu casa, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído, Señor, porque es la genealogía de tu Hijo Jesús. Señor, yo le doy, que tú le des la bendición a nuestro pastor, Señor, que tú lo unjas con carbón caliente sobre su boca, que todo lo que diga viene de ti, Señor, y que la unción tuya se manifieste en esta mañana a través de la palabra que tú le has puesto en sus labios y en su corazón. Gracias, mi Jesús, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer a través de él en este momento, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Si yo voy uno a uno a cada uno de ustedes y le pregunto de dónde tú vienes, de dónde eres, quiénes son tus padres, quiénes son tus antepasados, ¿podrías responder claramente quiénes son? Ayer estábamos en Brigada de Esperanza, que es un sistema o un ministerio en el cual evangelizamos las comunidades. Estábamos en la comunidad de Bélgica y de repente una de las personas me dice: tú eres el nieto de Neco.
Y Neco es de Bélgica. Y yo sí, yo soy el nieto de Neco. Neco falleció, mi abuelo falleció en el 89. Pero entre ellas saben, ¿verdad? De que mi mamá se crió ahí, de que mi abuelo, mi abuela, toda mi familia prácticamente vienen de ese barrio, ¿verdad? De Bélgica y el barrio Cuatro Calles. Porque el saber, el conocer, el uno entender, y entender los antepasados de uno le da una paz en el corazón de uno. Por ejemplo, hay personas que son adoptadas, personas que por razones ajenas a su voluntad desde pequeños fueron adoptados. Y esas personas cuando van creciendo dicen, oye, yo sé que tú me criaste, yo sé que tú eres mi papá, yo sé que tú eres mi mamá, pero yo necesito saber o conocer a mi familia, déjame buscar a mi familia. Y las familias en Israel eran así. De hecho, ese es el significado de lo que es una genealogía. La genealogía es un conjunto de antepasados de una persona. Y es importante conocer de dónde somos para saber hacia dónde vamos. Y más en la palabra del Señor es importante conocer quién es Jesús. Pero cuando nos vemos y preguntamos quién es Jesús, entonces hay una pregunta sencilla que tenemos que hacernos. Hay dos genealogías en la Biblia. Genealogía, vuelvo y repito, es la lista de nombres de los antepasados de una persona. Y cuando vemos a la figura que es figura sobre todas las figuras, que es el personaje más importante en toda la historia de la humanidad, a Cristo Jesús, nos encontramos en la Biblia que existen dos genealogías. ¿Por qué existen dos listas de nombres en la Biblia? Una está en Mateo, que fue lo que nuestra hermana Mercedita acaba de leer, y la otra genealogía está en Lucas capítulo 3. Pero hay un problema, hay un detalle. No concuerdan las genealogías. Son diferentes las genealogías. Hay nombres que concuerdan, hay nombres que se parecen, pero hay unas diferencias, hay unas aparentes contradicciones en las genealogías. Y es importante que nosotros como cristianos podamos leer las genealogías y entenderlas. Y que nosotros como cristianos podamos darle una respuesta clara a las personas que quizás dicen, pues si la genealogía se contradice, la Biblia se contradice, y si la Biblia se contradice, no es la palabra de Dios, es una palabra de un ser humano normal. Hay muchas aparentes contradicciones en la Biblia, pero específicamente en el Nuevo Testamento, en el momento de la resurrección, un evangelista o uno de los evangelios dice que había dos ángeles. Otro de los evangelios dicen que había solamente uno. En un evangelio habla de que habían dos endemoniados gadarenos. En otro evangelio habla de que había un solo endemoniado gadareno. En un evangelio dice que Juan y Jacobo fueron con su madre donde Jesús y que su madre fue la que habló. En otro evangelio dice que fue solamente Juan y Jacobo y la madre no estaba por allí. Entonces se contradice la Biblia, porque hermanos, si la Biblia se contradice, yo dejo de predicar ahora mismo y yo no creo más en esto. Porque ¿cómo vamos a creer en una palabra que se contradice a sí misma? Pero no se contradice. El omitir detalles no es contradicción. Dile que está a tu lado, el omitir detalles no es contradicción. Imagínate que tú estás viendo televisión y estás en el canal 2, que es Telemundo, ¿verdad? Y de repente dicen que hubo una muchacha en Aruba que tuvo un accidente. Y que la niña se cayó, ¿verdad? De un Ford Track y la trajeron a Puerto Rico vía aérea. De repente cambias el canal al canal 4 y dicen la trajeron a Puerto Rico en un helicóptero. Adiós, espérate. No hay contradicción ahí. Es simplemente que estás omitiendo detalles. Entonces en un canal dicen y en el helicóptero estaba un americano que era policía. Y en el otro canal dicen y en el helicóptero estaba la mamá con la hija. Adiós, pero espérate, ¿o estaba el americano o estaba la hija? Las dos cosas. No sé si usted recuerda al Chavo del 8. Las dos cosas. Pues mira, habían dos ángeles con la resurrección de Jesucristo. Lo que pasa es que un evangelista omite uno de los ángeles. Habían dos endemoniados gadarenos.
Lo que pasa es que otro evangelista y otro evangelio omite uno de los endemoniados gadarenos. Pues mira, Juan y Jacobo fue con su madre. Lo que pasa es que uno de los evangelios omite ese detalle. El omitir detalles no es contradicción. Pero cuando vemos las dos genealogías, ¿por qué razón dos genealogías y por qué razón nombres diferentes? ¿Por qué 4 evangelios? Si hay 2 genealogías, ¿por qué 4 evangelios? Bueno, porque cada evangelio tiene un enfoque diferente a unas personas en particular. Cuando vemos, por ejemplo, el evangelio de Mateo, Mateo se enfoca en que Jesús es el rey. Diga conmigo, Jesús es el rey. Jesús es el rey. Mateo se enfoca en que Jesús es el rey, porque Mateo le está hablando a los judíos, y los judíos están esperando un Mesías, y ese Mesías tenía que ser ¿quién? Un rey. Ese Mesías tenía que ser un rey. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el evangelio de Marcos, Marcos se enfoca más en Jesús, el siervo sufriente. Un Jesús sufriente, un Jesús que sufre con las personas. Lucas se enfoca más en que Jesús era un hombre. Hermano, Jesús era un hombre, y escucha bien, sigue siendo un hombre. Porque Jesús no es un espíritu. Jesús tiene carne, tiene huesos. Jesús está físicamente a la diestra del Padre. Y el evangelio de Juan se enfoca en que Jesús es Dios. Porque comienza a la soltada, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, comienza diciendo rápidamente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 del Evangelio de Juan dice: y ese verbo del cual estoy hablando en el verso 1 se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, gloria como el Hijo de Dios, Jesús el Dios. Ahora, cuando vemos las dos genealogías, vemos cosas diferentes. Por ejemplo, vemos que en Mateo hay 41 nombres, en Lucas hay 75. Vemos que Mateo menciona mujeres. De hecho, Mateo menciona 5 mujeres en total. Sin embargo, Lucas no menciona ninguna mujer. Vemos que Mateo comienza desde Abraham su genealogía, pero Lucas comienza desde Adán, desde el principio. Vemos que la genealogía de Mateo comienza rápidamente en el capítulo 1. Sin embargo, Lucas comienza su genealogía en el capítulo 3. También vemos que el abuelo de Jesús en Mateo era Jacobo. Es decir, el nombre del abuelo de Jesús era Jacobo en Mateo, el papá de José. Pero cuando vemos a Lucas, el nombre del abuelo de Jesús, el papá de José, era Elí. Adiós. O es Jacobo o es Elí. A menos que los dos tengan el mismo nombre y se llamen igual, o Jacobo sea el apodo de Elí, eso es una aparente contradicción. No hay manera de tú sopesar eso. Vemos que en Mateo, aclarando esto, la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas es exactamente igual desde Abraham hasta David. Tú vas a ver que dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob y por ahí sigue, hasta David sigue exactamente igual. Pero cuando vemos de David en adelante, en Mateo se enfoca en Salomón. Dice: David engendró a Salomón. Pero cuando vemos a Lucas dice que fue Natán. Y de Natán hasta Jesús y de Salomón hasta Jesús, los nombres son completamente diferentes hasta llegar a José, el padre legal de Jesús. Porque José no fue el padre biológico de Jesús, porque Jesús fue obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que Mateo añade detalles a la genealogía. Un predicador que me fascina mucho y que escuché muchas de sus predicaciones para hacer este mensaje, ¿verdad? Este mensaje conlleva mucho esfuerzo, trabajo, es David Byrd. Y David Byrd dice que Mateo hizo trampa, ¿verdad? Pero eso es una frase, ¿verdad? De él poder decir que Mateo no se limitó a decir hijo de, sino que en medio del hijo de añade unos detalles muy interesantes que los vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. ¿Se contradicen las genealogías?
Hay contradicción en la genealogía. Vuelvo y repito, ¿el abuelo de Jesús era Elí o era Jacobo? ¿El hijo de David que tiene la descendencia de Jesús era Salomón o era Natán? A menos que Salomón y Natán sean sinónimos y que Elí y Jacob sean sinónimos, definitivamente estamos hablando de una contradicción, a menos que podamos solucionarlo de esta forma. Mateo habla la genealogía de Jesús a través de José, su padre legal, no padre biológico. Y Lucas habla la genealogía de Jesús a través de María, su madre biológica. Y ambos, tanto José como María, son descendientes de David, son descendientes de Abraham, tienen promesa en su genealogía. Pero ¿por qué creer que María es la madre de, la madre de Jesús? Claro que sí. Pero ¿por qué creer que María, que la genealogía de Lucas es de María? ¿Por qué pensar eso? Hay varias razones. La primera es que José era el padre legal de Jesús, no el padre biológico. Si María no tuviera descendencia real y Jesús descendiera biológicamente de otra tribu o de otra tribu que no fuera de Judá, entonces no hay legalidad en eso. Así que es necesario que Jesús provenga de un linaje legítimo biológico de María. Otra de las razones es que Natán y no Salomón es quien aparece en Lucas, y no son sinónimos. Si nosotros leemos, que está en el tablón, en la pizarra, nosotros leemos Primera de Crónicas 3:5, cuando habla de algunos de los hijos de David, vemos que Natán y Salomón son hijos diferentes. Cuando dice, estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobat, Natán, que es quien aparece en Lucas, descendencia de María, y Salomón, quien es quien aparece en David, que es descendencia de José, hijo de Betsabé, o de Betsúa, hijo de Amiel. Entonces, el hecho de que Natán aparezca y no sea Salomón, nos deja entender claramente que la genealogía que aparece en Lucas es la genealogía de María. Lo otro que nos deja saber es los abuelos de Jesús. ¿Quién era el padre de José? ¿O era Jacob o era Elí? En Mateo vemos la genealogía de Jesús a través de José, que el padre biológico de José era Jacob. Estamos hablando no de Jacob del Antiguo Testamento, sino de ese Jacob de ese momento. Pero en Lucas vemos que el padre de José era Elí. Pero en realidad Elí no era el padre de José, sino que era su suegro. Adiós, pero entonces hay una contradicción ahí, pues ¿cómo va a decir que el suegro es el papá? Bueno, yo no sé, pero yo he estado en casa de mi suegro y mi suegro me dice hijo mío. Si usted le ha pasado eso. Así que no hay contradicción y no hay problema en decir que mi suegro es mi padre. De hecho, cuando yo he hecho ceremonias matrimoniales, en un momento de la ceremonia yo le digo a los dos padres, ¿verdad? A los padres de los novios, yo digo, oye, no has perdido una hija, has ganado un hijo. Oye, no has perdido un hijo, has ganado una hija. Porque los suegros son como nuestros padres, así que no hay problema que sea así. Entonces vemos que Mateo sigue la genealogía de José y Lucas sigue la genealogía de María. Pero en Mateo vemos un nombre que no debería estar ahí. Es el nombre de Jeconías. Y me explico rápido para hablar acerca de Jeconías en forma breve. En Jeremías 22:30, hablando acerca de Jeconías, que aparece en la genealogía de José, dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de ¿qué? Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre ¿qué? Sobre Judá. Entonces, ¿cómo es posible
que aparezca este hombre en la genealogía de Jesús. Jeconías era un rey que apenas estuvo 3 meses reinando, pero fue sumamente perverso. Comenzó a reinar a la edad de 18 años. Luego viene Nabucodonosor, lo captura, lo lleva preso, estuvo 37 años preso en Babilonia, y luego el hijo de Nabucodonosor lo suelta luego de 37 años y lo trata muy bien. Esa es la historia de Jeconías. ¿Y cómo es posible que aparezca ahí? Bueno, la única explicación lógica es sencillo, que como la línea de José no es la línea biológica de Jesús, es una línea legal, pues entonces es perfectamente aceptable, porque la línea biológica de Jesús es la línea de María. Y eso es básicamente las razones de por qué María es la persona en que está en Lucas como la genealogía acerca de Jesús. Pero hay varias objeciones a esto. Es que no lo dice explícitamente. No dice explícitamente, esta es la genealogía de María. Entonces, si no lo dice explícitamente, no puede ser. Pues te equivocas, porque hay muchas cosas en la Biblia que no lo dicen explícitamente. La palabra Trinidad en la Biblia no existe, no está. Y porque no exista, no está la doctrina de la Trinidad en ninguna manera. Claro que la doctrina de la Trinidad está claramente establecida, y lo más claro que se puede ver en la Biblia en que las 3 personas de la Trinidad están juntos es en el bautismo de Jesús, cuando del cielo aparece una voz que dice: este es mi Hijo amado, hablando el Padre, estando Jesús presente, y viene una paloma o el Espíritu Santo a través de una paloma, o tomó esa personificación en ese momento y se paró en el hombro de Jesús. La Trinidad está claramente establecida, aunque no aparece la palabra Trinidad. También está la palabra encarnación. Cristo se hizo el verbo hecho carne, pero a pesar de que Jesús se hizo el verbo hecho carne, no aparece en la palabra de esa forma. Entonces, ¿por qué menciona a José y no a María? Bueno, lo dijimos claramente, no hay ningún problema en que sea un hombre o que sea el hijo del suegro, o que sea, ¿verdad?, el esposo de la hija, y que sea el suegro, el nombre del suegro. Y otra de las objeciones es que no existen genealogías de mujeres. Pues sí existen genealogías de mujeres, y pueden leer en 1 de Crónicas capítulo 2, 34 al 35, donde uno de los hombres solamente tuvo mujeres. ¿Cuántos han tenido mujeres aquí? No han tenido varones. Y entonces, este hombre que solamente tuvo mujeres, ¿cómo iba a tener la genealogía? Pues vino un egipcio, se enamoró de una de sus hijas y tuvieron hijos. Y ahí entonces siguió la genealogía, siguió la paternidad. Así que sí existen genealogías de mujeres. Habiendo aclarado de que no se contradice la palabra, de que porque la genealogía de Mateo es la genealogía de Jesús, y la genealogía de Lucas es la genealogía de María, queda claramente establecido que no existe ninguna contradicción. Pero vemos unos detalles adicionales en el Evangelio de Mateo. ¿Qué detalles adicionales vemos en Mateo? Comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, y comienza diciendo una palabra: ¿hijo de qué? ¿Hijo de qué? Comienza diciendo hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué era tan importante que Jesús fuera hijo de David o descendiera de David? A David se le hizo una promesa. Lo vemos en 2 de Samuel 7, 12, cuando dice: de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y el verso 16 dice: y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Yo no sé si tú te has fijado que en los evangelios existen 2 ciegos en una ocasión. En otra ocasión, gente que se queda atónica con Jesús. Otra mujer cananea, y cuando estaban en las ramas, el día de los ramas, que todo el mundo decía Hosana. En esas 4 ocasiones no le dijeron a Jesús: Jesús, hijo de José y María, ten misericordia de mí.
La frase que estas personas utilizaban era: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué Jesús, hijo de David? Bueno, David es el rey. Si tú te fijas en uno de los versos de aquí, mira el verso 6, mira el verso 6. La única palabra donde Mateo utiliza la frase rey es para referirse a David, aunque habían otros reyes ahí en la genealogía. El verso 6 dice: Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Y si Jesús desciende de David, entonces Jesús es ese rey que no reinaría por unos años, sino que reinaría eternamente. Eso es lo que Mateo desea que los judíos y nosotros los puertorriqueños y cualquiera que nos escuche entienda: Jesús es el rey. Y lo otro que dice claramente es que es hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de Abraham? Porque ¿a quién fueron dadas las promesas? Fueron dadas a Abraham. Cuando en Génesis capítulo 12 verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y el verso 2 dice: y haré de ti una nación ¿qué? ¿Y te qué? Y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a quienes. Y mira esta última frase: y en ti serán benditas algunas de las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Porque en Jesús, que es de la rama de Abraham, son benditas todas las naciones de la tierra. Aunque antes de Abraham era Jesús. Porque en un momento dado Jesús dice: Abraham habló, vio mi día. Y ellos le dicen: pero ¿cómo? Tú eres más viejo que Abraham si no llegas a 50 años. Antes de Abraham yo soy. Aleluya. Ese es el Hijo del Hombre. Hablando de los detalles de Jesús en la genealogía de Mateo, vemos en el verso 2 algo muy interesante. ¿Por qué Jesús viene de Judá? ¿Por qué Jesús viene de Judá? Son 12 tribus de Israel, en las cuales está Benjamín, está Rubén, está Leví, muchas otras tribus. ¿Por qué Judá? Y vemos que en el verso 2, aquí estamos en Mateo, hermano, Mateo capítulo 1, verso 2, dice: Abraham engendró ¿a quién? Isaac engendró ¿a quién? Y Jacob engendró, pero mira, no aparece Rubén, que Rubén es el primogénito. Dice: a Judá, pero mira esa otra frase: ¿y a quién más? Ahí es que vemos a Mateo no simplemente como Lucas, porque Lucas es más simple diciendo hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y 75 nombres por ahí: hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Mateo hace una pausa, dice: fue a Judá, ¿y a quién más? ¿Y qué de especial tiene Judá? Para que entiendas algo, ¿cuántas mujeres feas hay aquí? Habían dos mujeres. Una era Raquel y la otra era Lea. Y Jacob desde el primer momento quedó pregnado de Raquel. Eran dos mujeres que eran hermanas. Y yo me imagino que Raquel era preciosísima. Aunque dice que Lea tenía ojos bonitos, ¿verdad? Si mi mente no me falla. Pero a Jacob no le llamaba la atención, podía pasar al lado de Lea, no pasaba nada. Jacob amaba ¿a quién? A Raquel. Y Lea sentía ese desprecio de parte de su esposo. Ella era la segunda. Ella era la mujer que no tenía valor para él. Porque luego de él, habiendo trabajado 7 años, ella estaba con su y pidiendo a Labán, ¿verdad? El papá de ellas, pidiéndole a Raquel. Él le hizo trampa y le puso un velo a Lea y él se acostó con ella, y al otro día, cuando vio, qué sorpresa más grande, no era Raquel, era Lea. Y imagínate, mujer que estás aquí, que tu esposo te desprecia. Yo no sé si esto ha pasado en ti, espero que nunca haya pasado y que nunca pase.
que tú estás agarrado de tu esposo y de repente tu esposo te suelta la mano y va a darle un abrazo y un beso a otra. ¿Y cómo tú estás? Y déjame abrirte la puerta. ¿Cómo se sentirá usted, mujer, con esa acción? ¿Te sientes despreciada? Imagínate que tú estás en aquellos tiempos y tú eres Lea. Y todas las atenciones de Jacob eran para Raquel. Y en el corazón de Lea existía un ídolo. Ese ídolo era Jacob, su esposo. Ella amaba a Jacob. Y ella anhelaba con todo su corazón que Jacob se fijara en quién, en ella. Pues el primer hijo de Lea, ella dijo para sí, ahora le voy a dar un hijo. Pues ahora, como voy a tener un hijo, él se va a casar conmigo, él va a estar conmigo. Eso pasa aquí también en Puerto Rico. Él no me quiere, pues déjame tener un hijo con él para que él entonces me ame. Bandera roja, eso no hace que la persona te ame. Mire lo que dice aquí, está escrito allá en el capítulo 29, verso 31 de Génesis. Dice, y vio Jehová que Lea era ¿qué? Y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y el verso 32 dice, y concibió Lea y dio a luz, ¿cuántos hijos? 6. Pero el primer hijo, ¿verdad? Un hijo. Y dice, ¿y llamó su nombre qué? Está escrito, ¿verdad? Aquí. Porque dijo, mira lo que dijo Lea. ¿Ha mirado Jehová mi qué? ¿Y ahora qué? Por tanto, ¿quién me va a amar? Mi marido. Ahora Jacob va a quedar pregnado de mí. Entonces vemos el verso 33 que dice, concibió otra vez y dio a luz un segundo hijo y dijo, por cuanto Jehová oyó que era ¿qué? ¿Me ha dado qué? Entonces, ahora me va a querer porque no me quiso por el primero, pero me quiere por el segundo. Pero mira lo que dice luego. Y se llamó Simeón. El verso 34 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez ¿qué va a pasar? Esta vez sí que Jacob me va a amar. Es mi ídolo, yo lo amo. No te fijes en Raquel, fíjate en mí, Jacob, por favor. Porque le ha dado ¿cuántos hijos? Por tanto llamó su nombre ¿qué? Pero pasó algo en Lea, que dijo, mi ídolo no puede ser Jacob. Mi ídolo, y vamos a decir lo que no es ídolo, porque ídolo es algo que fuera de Dios. Mi corazón tiene que estar en Dios. Yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no puedo estar pendiente si este me ama o no me ama. Si este me ama o no me ama, no va a afectar lo que yo amo a Dios. No va a afectar mi relación con Dios, porque mi relación con Dios va por encima de todo lo demás. Entonces fue cuando dio a luz un hijo, y dice que el verso 35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por tanto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Y por medio de la fea, por medio de la mujer que era menospreciada, vino la simiente de Jesucristo. Vino el Hijo del Hombre. Vino el Verbo hecho carne. Porque Dios nos ama a todos como somos. Porque Él es nuestro Redentor. Porque Él es el que ve nuestras aflicciones. Y le permitió el privilegio a Lea y no a Raquel de que por la descendencia de Lea, que de hecho Judá no era el favorito de Jacob. Judá no era el favorito de Jacob. El favorito de Jacob, ¿quién era? José. Y José sirvió para unos propósitos en aquel tiempo y Dios lo utilizó de forma especial en Egipto. Pero la descendencia tenía que venir por medio de Judá. Y por eso Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. A Él sea toda la gloria y sea toda la honra. Y vemos en el verso 3 esto, que Judá engendró ¿a quién? A unos gemelos. Fueron 2 gemelos. Engendró de Tamar, una mujer, a 2 gemelos. Engendró a Fares y ¿a quién más? Sara. Y Fares a Esrón y Esrón a Aram. ¿Por qué aparece Sara ahí? Y escuchen, Sara era un hombre. ¿Por qué aparece Sara ahí? Si no aparece genealogía de Sara en ese momento.
¿qué esconde este verso? ¿O qué el Señor nos quiere enseñar en esto? Mira, eran dos gemelos y uno sacó la mano. Sacó la mano. Y la partera le amarró un cinto a ese que sacó la mano. Y de repente que sacó la mano, ¿sabes lo que hizo? ¡Uy! Metió la mano para adentro. Y entonces el que sale, ¿sabes quién salió? El que no tenía el cinto, salió primero el otro. Eso nos deja algo que ver en esto. Que no es ni el primogénito, ni es el primero, ni es el que quiera ser. Es al que Dios llama. Vemos el caso de Ismael con Isaac. Ismael fue el primogénito, pero no era el de la promesa, era Isaac. Vemos el caso de Esaú y Jacob. Esaú fue el primogénito, pero no era el de promesa. Y vemos el caso de Sara y de Fares. Sara fue quien sacó la mano primero, pero no era el de la promesa. El de la promesa era Fares, porque Dios es el que hace el querer como el hacer, así por su buena voluntad. Y si Dios cierra puertas, ¿quién somos nosotros para abrir puertas? Y si Dios abre puertas, ¿quién somos nosotros para cerrar puertas? Y si Dios escoge a fulano, ¿quién somos nosotros para decir a ese? Pues mira, sí, a ese Dios lo escoge, porque de lo avergonzado y de lo vil y menospreciado del mundo, escoge Dios para avergonzar a los sabios, porque no es del que quiere ni del que corre, sino es de aquel quien Dios tiene misericordia. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Vamos a levantar la mano a las mujeres. Levanten la mano a las mujeres. Vamos a ver competencia ahora. ¿Cuántos hombres habemos aquí? Vamos a levantar la mano a los hombres. Bueno, pues hay unas mujeres en la genealogía de Jesús. Lucas no menciona mujeres, a pesar de que Lucas está hablando de la genealogía de María, no menciona mujeres. Pero Mateo menciona mujeres. Dice David Bird, si tú fueras a escoger mujeres para la genealogía de Jesús, ¿a quién tú escogerías? Bueno, tú escogerías mujeres buenas, mujeres que no han hecho nada malo. Pero Mateo no fue así. Sino que Mateo da un toque a la genealogía con 5 mujeres que él menciona. La primera que menciona es Tamar, que yo no sé si usted conoce la ley Levirato, que era que si una mujer estaba casada con un hombre y ese hombre fallece, entonces el hermano tenía que casarse con ella. Y si ese hermano fallece, entonces el otro hermano tenía que casarse con ella. Y si ese otro hermano fallece, entonces el otro hermano tenía que casarse con ella. Y si ese otro hermano fallece, entonces el otro, para dejar descendencia. Pues eso fue lo que le pasó a Tamar. Yo creo que ustedes no hubieran soportado aquellos siglos, ¿verdad? Ella estaba casada con el hijo de Judá. Y muere el hijo y se casa con el hermano. Y pasa así y no tiene descendencia. Entonces ella dijo, yo quiero descendencia de Judá. Mira, Judá viene por ahí, está por el pueblo. Ah, pues déjame vestirme de prostituta. Para yo entonces, vistiéndome de prostituta, voy a engañarlo a él, que él se acueste conmigo para entonces tener descendencia. Ella no era prostituta, ella estaba haciendo de prostituta. Entonces se para en la esquina y viene Jacob, ella le mueve y Jacob dice, allá voy, para allá. Se acostaron, entonces ella queda embarazada y cuando Jacob se entera que la nuera viuda quedó embarazada, hay que va a matar la pedrada. Ella hizo mal, pero como ella era lista, ella tenía un basto, unos artículos que eran de él, una vara y unas cosas de él. Ella dijo, esto que está aquí es del dueño de esto que está acá. Entonces Jacob dijo, oh, entonces yo soy el padre. Y es el padre de los gemelos. De los gemelos que uno sacó la mano y después lo metió para adentro otra vez. Una mujer que no era prostituta, pero hizo de prostituta, está en la genealogía de Jesús. ¿Por qué Mateo escoge a ella? No escogió a Sara, no escogió a Raquel. De hecho, hasta la misma Lea pudo haber aparecido, no apareció. Pero vemos el otro caso de Rahab, que yo no sé si ustedes vieron Moisés y la tierra prometida, no, Josué. ¿Josué qué? Josué y la tierra prometida, ¿verdad? Oye, Rahab era la mujer.
¿verdad?, más codiciada, vamos a decirlo de esa forma, perdónenme, más adecente que existía. Pero Rahab era prostituta. Rahab era prostituta. Y era prostituta de los forasteros y de los del mismo pueblo. Pero Rahab tenía temor de Jehová. Y cuando fueron los espías allá, ella les dijo: nosotros los cananeos, nosotros los de Jericó sabemos del Dios de Israel y sabemos las maravillas que han hecho. Yo quiero que cuando sea destruida mi ciudad, yo quiero irme con ustedes. Entonces Rahab era prostituta. ¿Cómo aparece una prostituta aquí en la genealogía de Jesús? ¿Por qué aparece una prostituta aquí? Pero en el caso de Ruth, que Ruth decimos, no, Ruth era buenísima, Ruth era hasta el fin con Noemí. Ruth era la nuera perfecta. Tu reino, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi ¿qué? Pero no olvidemos un detalle, Ruth era moabita. Y Dios claramente había dicho que no quería que el pueblo de Israel se uniera a naciones diferentes. Y la nación de Moab y los amonitas nacieron de algo horrible, de una hija que emborrachó a su padre para tener relaciones sexuales con él y quedar embarazada. Sí, hermano, los tiempos de ahora se parecen a aquellos. Sí, la maldad siempre ha existido. Siempre ha existido la maldad. Horrible. Y Dios había dicho claramente: no quiero a los moabitas. Y en el momento de Balaam, ¿se acuerdan de Balaam, que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel? No podía maldecirlo porque cada vez que Balaam abría la boca, lo que salía eran bendiciones, hasta que dijo algo: vamos a hablar con las mujeres moabitas que son preciosas y vamos a ponérselas al ejército de Israel. Ya tú verás que van a caer. Y eso fue lo que ocurrió. Pero mira esta frase, porque menciona el nombre de 4 mujeres con el nombre específico. Pero cuando vemos en este caso, en el verso 6, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¡Wow! Yo recuerdo un matrimonio que su esposo le decía a mi mujer: no, ella es mi mujer. Y en un momento dado ella dijo: no me llames más mi mujer porque eso se escucha despectivo. Pues mira, así está aquí, despectivo. De la que fue mujer de Urías. Oye, ¿tú te acuerdas de aquella que era esposa de fulano? Wow, pero aquí el nombre. Mateo 100% seguro que conocía el nombre de Betsabé, pero lo puso a propósito. Porque a pesar de que David se casó con ella luego, ese matrimonio no fue visto bien delante de Dios, porque fue un matrimonio de adulterio. Ella todavía, a los ojos de Dios, el esposo legítimo de ella, aunque fue viuda porque mataron a Urías, el esposo legítimo a los ojos de Dios era Urías, su esposo. Eso nos dice mucho a nosotros que estamos aquí. Pero está ahí. Y finalmente, al final, vemos otra mujer. Pero esta sí que era una mujer que no tenía prostitución ni tenía nada de eso. En el verso 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María. María, la madre de Jesús. ¿Y por qué tantas personas ahí que aparecen que son ladrones? David, que era un matón. Judá, que se acostó con una prostituta. Salomón. ¿Usted sabe cuántas esposas tenía Salomón? 600 esposas. En 2 años no le da. En 2 años, todos los días, estando con una, no le daba. Hoy con esta, mañana con esta otra, el otro con esta otra. Entonces, ¿ustedes se imaginan esa situación tan terrible? Y dice que muchas de sus esposas no eran de Israel, eran de otros países. Y entonces, pero no era que fueran de otros países, es que ellas se trajeron a los dioses ídolos de esos países y Salomón adoraba a esos dioses. Y está ahí en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? No sé si tú has escuchado esta frase, yo sé que la has escuchado mucho y aquí yo la repito mucho: no hay justo ni aún uno.
Inclusive María, que aunque no se sabe nada acerca de María, María en el Evangelio de Lucas dice esta frase: Jesús mi Salvador. Es decir, María era una pecadora también y no tenía eso tiene un nombre, la concesión tiene un nombre en la Iglesia Católica, de que ella era sin pecado. ¿Ah? Ajá, la Inmaculada Concepción. Porque en la Iglesia Católica, ¿verdad?, se dice que si Jesús era hijo de María y Jesús fue perfecto, entonces María tenía que ser perfecta, porque si María no era perfecta, entonces Jesús era imperfecto. Esa es la doctrina de la Inmaculada Concepción. Pero la Inmaculada Concepción se cae porque entonces si María era perfecta, porque Jesús tenía que ser perfecto, los padres de María tenían que ser perfectos, y los padres y abuelos de María tenían que ser perfectos también, y tatarabuelos, así llegar hasta Eva y Adán. Pero no tiene lógica, de manera. María claramente dice en Lucas: eres mi Salvador. Yo soy una pecadora, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús en el verso 21, mira lo que dice Jesús en el verso 21. Aquí en Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Pero mira esa otra frase: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces habían prostitutas, habían asesinos, habían adúlteros, pero Dios es el Dios de la misericordia, porque para eso Él vino, para salvarnos de nuestros pecados, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados de corazón y cambiemos nuestra manera de ser, no por nuestra fuerza, sino por las fuerzas de Él, porque yo no puedo cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Yo sé que a veces nuestros hijos cogen caminos que son incorrectos en las drogas, o caminos que están terribles, y nosotros decimos: si yo pudiera metérmele por dentro. No te le puedes meter por dentro, pero puedes orar al que puede entrar por dentro de tu hijo, porque el Espíritu Santo nos cambia, nos renueva, si nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Vemos otro caso de omitir generaciones. Mira, dice que Josías era el padre de Jeconías, pero en realidad Josías no era el padre de Jeconías, era el bisabuelo de Jeconías. ¿Y qué pasó aquí? ¿Se contradijo la Biblia? ¿No se acuerdan de aquellos dos ciegos que le dijeron: Jesús, hijo de quién? De David. No, porque es como mi abuelo era Neco, y que me digan: oye, Gerardo, hijo de Neco. Así que no hay contradicción en eso, es un detalle, ¿verdad? Pero al final habla de 3 bloques de 14 generaciones. Mira el verso 17. Mira lo que dice el verso 17. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son ¿qué? Desde David hasta la deportación a Babilonia, que la deportación a Babilonia es cuando Nabucodonosor captiva a ese pueblo y se lo lleva para Babilonia. ¿Cuántas generaciones? Y desde la deportación hasta Babilonia, de la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? Y en realidad no eran específicamente 14. Por eso es que David Bird dice que Mateo hizo trampa, pero no hizo trampa, sino lo único que hizo fue omitir generaciones para que fueran 14. ¿Y por qué 14? Bueno, muchos de los teólogos dicen esta frase, y es que en Israel y en muchas de las sociedades antiguas, las letras eran igual a números. Por ejemplo, A, y esto no es cierto, pero para que ustedes puedan entender, A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 3. Si tú sumas A, B y C, ¿qué te da? 6, ¿verdad? ¿Entiendes lo que digo? Entonces, la palabra David, que estaba compuesta por 3 letras hebreas, y ustedes saben que yo no soy mucho de hebreo y que no me paso aquí hablando de hebreo, pero por esta predicación es importante decirlo. Esta es la palabra David en hebreo, y esta es la D, esta es la V y esta es la D, porque en hebreo no hay vocales. Entonces es como cuando tú vas a poner un DVD.
DVD, David, pero le quitaste la A y le quitaste la I, DVD. Y la D es igual a 4. La V es igual a 6 y la D es igual a 4. Y si tú sumas 4 más 6 más 4, ¿qué te da? 14. Entonces él está diciendo, oye, es el hijo de David, es el hijo del 14, es el hijo de David, es el hijo de la promesa, es Jesús el rey. Y vemos 3 bloques, desde Abraham hasta David 14, desde David hasta la deportación 14 y desde la deportación a Jesús 14. Pero ¿por qué 3 bloques? Bueno, el primer bloque no eran reyes. Abraham no era rey, Jacob no era rey. El segundo bloque, todos eran reyes. David era rey, Salomón era rey, Jeconías era rey, todos eran reyes. El tercer bloque no eran reyes. Y el cuarto bloque no existe, porque el que vino fue Jesús, el rey. No reyes, reyes, no reyes. Se supone que vengan reyes, pero no van a venir reyes. Lo que viene es Jesús, el rey. ¿Es Jesús tu rey? ¿Cuál es el propósito de las genealogías? El propósito es decir de dónde viene Jesús. El propósito es decir quién era Jesús. ¿Podría Jesús ser el rey legítimo de Israel? ¿Puede Jesús identificarse con nosotros? ¿Era Jesús un hombre? Mateo presenta a Jesús como el Mesías. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Jesús es el rey. Jesús es el rey. Jesús recibió toda autoridad. Por eso Mateo al final de su capítulo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el rey. Él se humilló hasta lo sumo, pero fue exaltado hasta lo sumo. ¿Sabe lo que significa humillarse hasta lo sumo? Que Jesús no pudo humillarse más de lo que se humilló. No había una escalera más baja que podía bajar. ¿Y cuál fue esa escalera? Morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Morir vilmente en la cruz del Calvario. No había una escalera más que Jesús pueda bajar. Y fue exaltado hasta lo sumo, porque Jesús ya no puede ser exaltado más de lo que está. Él está en la luz inaccesible. Él está en el trono de Dios. Él está a la diestra del Padre. Jesús es el rey. Y vendrá como rey. Jesús vendrá como rey. Pero Lucas presenta a Jesús como un hombre, porque Jesús se identifica con nosotros. Jesús se cansaba, Jesús tenía sed, Jesús tenía hambre, Jesús murió. Y esto los testigos de Jehová no lo entienden. ¿Cómo es posible que Jesús haya muerto? Si Jesús murió, entonces Jesús no es Dios. Pero sabemos que quien murió fue su cuerpo. Él dijo: Padre, en tu mano te entrego mi espíritu. Dios no puede morir. Y si Jesús murió, Jesús el hombre murió, fue para salvarnos a nosotros, identificándose con nosotros, identificándose con el pecado de nosotros, siendo el sustituto perfecto de nosotros, siendo ejemplo de nosotros, el sacerdote, el mediador, el representante de nosotros ante Dios. Te invito a buscar Romanos capítulo 5, versos del 18 al 21. Romanos capítulo 5, versos 18 al 21. Romanos 5, versos 18 al 21. Este es el apóstol Pablo hablando. Así que, como por la transgresión de uno, está hablando de Adán, vino la condenación a ¿quiénes? Y esto es interesante. Cuando Eva comió el fruto, la condenación no vino en ese momento a todos los hombres. Fue cuando Adán, la cabeza, comió del fruto, que entonces vino la maldición sobre todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿y quién es ese uno? Jesús. Vino a todos los hombres
la justificación de vida. Sabemos que no todos los hombres son salvos, pero está disponible para todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Así que por la justicia de uno viene la justificación de los hombres a todos los hombres. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesús es el Rey. Y le damos un aplauso a hacerlo fuerte. Jesús es el Rey. Pero Jesús es el hombre. Si Jesús hubiera sido solamente Rey y no hubiera sido el hombre que se identifica con nosotros, ¿dónde iba a estar nuestra salvación? Por eso Lucas presenta a Jesús hasta Adán. Él es el segundo Adán. Adán pecó, Adán condenó. Jesús no pecó, Jesús salvó. Y por eso Mateo presenta a Jesús como el hijo de David, como el rey de reyes y señor de señores, que reina y reinará por todos los siglos. A Él sea toda la gloria, toda la honra y el poder, como dice Apocalipsis. A Él sea toda la gloria y toda la honra